Estimados amigos, nuevamente muchos saludos para todos y cada uno de ustedes. Aquí estamos en el libro Perspicacia, volumen 2, en el tema de la resurrección, página 834. ¿Y qué cosa es lo que la Watchtower nos dice en este libro, en este volumen 2, bajo la palabra resurrección, en la página 834? Y esto es importante que lo examinemos porque es muy interesante, estimados amigos. Vean ustedes. Dice, la resurrección de los hermanos de Cristo, los que son llamados, escogidos y fieles, seguidores de las pisadas de Cristo, sus hermanos que han sido engendrados espiritualmente como hijos de Dios, han recibido la promesa de una resurrección como la de Cristo. El apóstol Pedro escribió lo siguiente a sus compañeros cristianos: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque según su gran misericordia nos dio un nuevo nacimiento a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, a una herencia incorruptible e incontaminada e inmarcesible, está reservada en los cielos para ustedes. Y para esto, miren ustedes, citan 1 Pedro 1, 3 y 4. Y también nota de este pasaje de 1 Pedro capítulo 1, y los versículos 3 y 4. Tomen nota. Yo les pido a ustedes que recuerden este pasaje y que lo tengan abiertos estos versículos, o abierto esta parte de la Biblia, 1 Pedro, capítulo 1, y en los versículos 3 y 4. Así que tengan sus Biblias abiertas, 1 Pedro 1, 3 y 4. Entonces, estos versículos son citados por la Watchtower para justamente sostener que hay un grupo de hermanos de Cristo ungidos que han recibido la promesa de una resurrección como la de Cristo. Y estos tienen una herencia incorruptible e incontaminada e inmarcesible que está reservada en los cielos para ellos. Eso es lo que la Watchtower enseña y cita 1 Pedro 1, 3 y 4. Ahora, dicen luego, Pedro también dijo que la esperanza que poseen, o sea, estos ungidos, estos hijos de Dios o estos hermanos de Cristo, son preciosas y grandísimas. Hay grandiosas o grandiosísimas promesas para que por estas preciosas y grandísimas promesas lleguen a ser participantes o partícipes de la naturaleza divina. Eso es lo que dice, tomen nota nuevamente, es 1 de Pedro 1.4. Es 1 de Pedro 1.4. Muy interesante, es 1 de Pedro 1.4, que se habla de la naturaleza divina. Ahí se habla de la naturaleza divina. Llegan a ser partícipes de la naturaleza divina. Luego la Watchtower dice, los hermanos de Cristo tienen que experimentar un cambio de naturaleza, de humana a divina, a fin de participar con Él en su gloria. Es decir, los ungidos van a cambiar de una naturaleza humana a una naturaleza divina, una naturaleza de Dios, una naturaleza que no es sino como la de Cristo, que Cristo también ha recibido la naturaleza divina, también ellos van a recibir la naturaleza divina y por lo tanto dejarán de ser seres humanos. Eso es lo que va a ocurrir según la Watchtower con la clase ungida. Y dice luego, han de pasar por una muerte como la de Cristo. Vean ustedes, han de pasar por una muerte de Cristo manteniendo integridad y renunciando para siempre a la vida humana. Renuncian a la vida humana y dejan de ser humanos. Por supuesto que renuncian ahora, pero recién dejarán de ser humanos cuando venga la resurrección del cuerpo. Cuando el cuerpo de ellos, los ungidos, sea convertido en inmortal e incorruptible, como
el que tiene ahora el Señor Jesucristo. Ya no serán humanos, sino divinos, con la naturaleza divina. No serán más humanos. Esto es lo que va a pasar con los ungidos. Dejarán de ser seres humanos y renuncian a su humanidad para volverse divinos. Luego la Watchtower dice: Dios resucita el alma a la persona con un cuerpo adecuado para el ámbito en que se resucita. Los hermanos fieles de Cristo que se unen a Él en los cielos renuncian a la vida humana. O sea, ya no son humanos. No son humanos los que van a gobernar con Cristo, los 144.000. Dejan de ser seres humanos. Se vuelven seres superiores a los humanos. Seres divinos, con la naturaleza divina. Luego, la Watchtower dice: el Señor Jesucristo, que moldará nuestro cuerpo humillado, nuestro nuevo cuerpo, dice que moldará de nuevo nuestro cuerpo humillado para que se conforme a su cuerpo glorioso, según una operación del poder que Él tiene. En otras palabras, pues, estimados amigos, para la Watchtower es necesario que los ungidos renuncien a su vida humana y esperen tener el cuerpo inmortal e incorruptible, que es el cuerpo divino, como el que tiene Cristo ahora y que lo obtuvo cuando resucitó en gloria. Estos, los ungidos, van a participar de la naturaleza divina, habiendo renunciado a su naturaleza humana. Por lo tanto, podemos decir que Jesús gobierna sobre la humanidad con 144.000 seres divinos, ya no humanos. La Watchtower, por supuesto, cita 2 Pedro 1:4, donde se habla de esta naturaleza divina. Y esto nosotros lo podemos constatar si nos tomamos la molestia, estimados amigos, de ver acá en Bible Gateway el texto de 2 Pedro 1, y acá vamos a ver pues el versículo 4, que dice, ¿no es cierto?, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas llegase a ser partícipes de la naturaleza divina. Así es. Esto para la Watchtower está referido a los ungidos, no a la clase de las otras ovejas o la manada, o la gran manada o la gran muchedumbre, ¿cierto? No es para ellos esta promesa de ser o llegar a ser partícipes de la naturaleza divina. Eso es lo que dice la Watchtower. Pues bien, ¿qué dice el versículo 5? El versículo 5 dice: por esta razón, o sea, por esta razón de participar de la naturaleza divina, tienes tú, dice, que obrar con toda diligencia, añadiendo a la fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, y a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. Pues estas virtudes, al estar en vosotros y al abundar, nos dejarán ociosos, ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vean ustedes, estimados amigos, que el apóstol Pedro dice que para poder participar de esta naturaleza divina, dice, por esta razón, en el versículo 5 empieza diciendo que por esta razón, ¿no es cierto?, para llegar a ser participante de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo, es necesario, por esta razón, si tú quieres participar de la naturaleza divina, tienes que obrar con toda diligencia, añadiendo a la fe virtud, de la virtud conocimiento. El conocimiento, dominio propio, y el dominio propio, perseverancia, y la perseverancia, piedad, y la piedad, fraternidad, y la fraternidad, amor. Pues estas virtudes, al estar en vosotros y al abundar, no os dejarán ociosos, ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras,
si los ungidos quieren participar de esta naturaleza divina, lo que ellos, y solamente ellos deben hacer, es lo que se indica claramente en los versículos 5, sobre todo el versículo 5, que se dice pues, muy claramente que por esta razón, y esta razón es de obtener la naturaleza divina, es necesario, ¿no? Por esta razón, para obtener la naturaleza divina que nos ha prometido el Señor, es necesario que los que son ungidos tengan que obrar con diligencia, añadiendo a la fe virtud, a la virtud conocimiento, conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, y a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. Esto es lo que tendrían que hacer en todo caso, y solamente con mucha diligencia los ungidos. Ellos tendrían que escuchar y poner en práctica el versículo 5 de 2 de Pedro 1, porque justamente por esta razón de la naturaleza divina, ellos tienen que obrar con diligencia y tener todas estas virtudes que se mencionan en el versículo 5. No para la grande muchedumbre, porque al fin y al cabo la grande muchedumbre no va a obtener esa naturaleza divina, no es para ellos según la Watchtower. Por lo tanto, no es tampoco para ellos el versículo 5, porque así lo pudieran hacer o cumplir, de todas maneras no recibirán ninguna naturaleza divina. Entonces esta es una exigencia solamente para los ungidos. Los de la grande muchedumbre podrían ser más laxos, ¿no es cierto? Y no tener que estar empeñados a poner de diligencia, ¿no es cierto?, a estas virtudes, sino solamente los que son ungidos tendrían que obrar con toda diligencia con estas virtudes. Para la grande muchedumbre, pues no sean muy diligentes, porque para ustedes no es este llamado para recibir la naturaleza divina. Ustedes no podrían estar pues esforzándose, poniendo diligencia, empeño para añadir a vuestra fe virtud, a virtud conocimiento. Que obtengan el conocimiento los que se van al cielo a gobernar, que ellos sean los conocedores y solamente ellos. Nosotros simplemente nos podemos resignar con un conocimiento elemental, no tan profundo como el que tendrían los ungidos, ¿no es cierto? Y por eso es que ellos, teniendo ese conocimiento profundo, ellos tendrían que pues desarrollar con diligencia todas estas virtudes que se nombran o se enumeran acá, ¿no?, para los que tienen esta esperanza celestial. Este versículo 5 no sería para la grande muchedumbre. No están ellos obligados a poner diligencia en estas virtudes que se mencionan en el versículo 5. Pudieran tener algunas virtudes, pero no necesariamente todas, ¿no es cierto? Pero sí se le exige al ungido que tenga todas estas virtudes. Puede ser que para la gran muchedumbre le pueda faltar alguna de estas virtudes, ¿no es cierto? Y no por eso se va a condenar, pero tampoco va a reinar con Cristo. Entonces, esto es básicamente para los ungidos. Si esto es verdad, entonces, ¿por qué la Watchtower, la nueva Watchtower, estimados amigos, cuando uno va a su sitio, no su sitio web, sino a su CD-ROM, y ustedes van, por ejemplo, acá a la atalaya del 15 de septiembre del año 93, o ven ustedes abajito, acá a la izquierda, dice la Watchtower, la revista Watchtower del 15/9 del 93, suministren a su aguante devoción piadosa, página 14 a la derecha. Y acá desarrollan justamente lo que estamos hablando acá. Dicen, suministren a su aguante devoción piadosa, ¿no? Aquí está. Y citan 2 de Pedro 1, 5 y 6. Recordemos, estimados amigos, que el versículo 5, como ya hemos visto nosotros, es donde se cita la naturaleza divina. Vean ustedes el versículo 5, en el versículo 4 se menciona la naturaleza divina. Aquí está la naturaleza divina. Esta es la razón por la cual uno tendría que desarrollar todas estas virtudes que se mencionan en el 5,
para obtener la naturaleza divina. La Watchtower, por supuesto, comenta para este sitio, para este CD-ROM, lo que podría ser 2 de Pedro 1, 5 y 6. Vean ustedes 1, 5 y 6, pero omite el versículo 4, donde se habla de la naturaleza divina. Pero, ¿qué cosa es lo que hace acá la Watchtower? Comenta lo que es la devoción piadosa, ¿no es cierto? Y empieza a hablar de esto, empieza a hablar del conocimiento y de las virtudes que debe tener todo cristiano, ¿no? Y esto lo pueden ver ustedes en esta atalaya. Yo les invito a ustedes a que lo vean en 15/9 del año 93, donde justamente la Watchtower dice que practiquemos la devoción piadosa, ¿no? Y por supuesto, no solamente la devoción piadosa, sino también que obtengamos el conocimiento, ¿no es cierto?, que es una cosa que ellos siempre dan importancia, ¿no es cierto?, el conocimiento. Y esto, pues vemos nosotros que en el versículo 5, en realidad todas estas virtudes que se mencionan en el versículo 5, también en el versículo 6, ¿no es cierto?, vemos nosotros que tienen que tener en realidad todos los testigos de Jehová, porque acá la Watchtower no va a decir, pues, ustedes tienen que tener una devoción piadosa, ¿no? La devoción piadosa es lo que viene a ser acá piedad, ¿no? Piedad en la versión del mundo dice devoción piadosa. Pero no solamente devoción piadosa, sino que también tiene que tener el testigo de Jehová común y corriente perseverancia, ¿no es cierto? Y también todos tienen que tener dominio propio, ¿no? Y todos tienen que tener conocimiento que se da a través del esclavo, ¿no? Conocimiento, dominio propio, también piedad, que es la devoción piadosa, fraternidad y amor. Todas estas cosas, estas virtudes, no pueden ser solamente exigidas ni esperadas de un grupo tan pequeño como los 144.000, sino que la Watchtower justamente espera que todas estas virtudes las tengan los testigos de Jehová en general, todos, y en abundancia. Por eso acá en este sitio, en este CD-ROM de la Watchtower, dice, subliten a su aguante devoción piadosa. Entonces aquí estamos viendo que cita los versículos 5 y 6. Todo el versículo 5 y versículo 6 nos habla de las virtudes, pero que tienen que tener acá, según la Watchtower, todos los creyentes. Acá se escribe esta atalaya del año 93 para impulsar, ¿no es cierto?, a todos los testigos de Jehová que practiquen esta devoción piadosa, que es una de las virtudes. Pero eso no quiere decir que las otras virtudes de los testigos de Jehová en general no deben practicar las demás virtudes. Tienen que practicar todas van juntas. Una se suma a la otra, ¿no es cierto? Una se suma a la otra. Y la devoción piadosa es una que le sigue el aguante, ¿no es cierto? Y así hablamos nosotros de una progresión de virtudes que deben estar en el creyente. Los testigos de Jehová, pues, en esta atalaya quieren inculcar a los testigos de Jehová en general, y esto lo subrayo, a que estas virtudes del versículo 5 de 1 Pedro 1, 5 y 6, 1 Pedro 1, 5 y 6, estén en cada creyente, en cada testigo de Jehová, que estén también en el ministerio, que estén también en los hogares. Y esto lo vemos nosotros muy claramente acá, ¿no es cierto? Vean ustedes, vayan a esta atalaya, nos practiquemos la devoción piadosa en el hogar, ¿no es cierto? Los padres, los hijos, tienen que tener esta devoción piadosa, pero que, por supuesto, que esta no es la única, y esto lo quiero repetir yo, que no es la única devoción que deben ellos tener. Y eso es importante que lo entendamos con la más absoluta precisión. Ellos tienen que tener todas estas virtudes. La piedad o la devoción piadosa viene a la perseverancia, ¿no es cierto?, el aguante. Viene también del dominio propio, ¿no? Viene del conocimiento.
el versículo habla del conocimiento. Entonces es algo progresivo, ¿no? No podemos decir, bueno, tenemos que tener conocimiento, pero no dominio propio o no perseverancia. Todo esto viene en un paquete, ¿no es cierto?, que se suma. Y todo esto tienen que tenerlo todos los testigos de Jehová, y por eso es que la Watchtower, repito, en esa atalaya del año 93, lo que quiere enseñar acá la organización es que todos debemos practicar la devoción piadosa en el hogar, pero a su vez el aguante, el amor, la fraternidad y todas estas cosas. No solamente la devoción piadosa. Por eso están citando acá, repito, vean ustedes acá arriba, ¿no es cierto? Acá 2 de Pedro, aquí está 1, 5 y 6. Y esto es para todos. No podemos decir solamente voy a agarrar una virtud y esto es para los de la grande muchedumbre. El resto, más esta virtud, o sea, todas estas virtudes es para los ungidos, pero solamente la devoción piadosa para los de la grande muchedumbre. No, así no es la cosa. Todo el paquete va junto, tanto para la manada pequeña como para la grande muchedumbre. Y es cierto, pues eso es lo que busca la Watchtower, que seamos, tengamos amor, tengamos conocimiento, tengamos aguante, tengamos fe, ¿no es cierto?, dominio propio. Esto está, pues, debe estar en cada creyente, ¿no es cierto? Y de hecho, pues no te soportan a ti si eres un tipo que, pues, tienes una conducta incorrecta, ¿no es cierto? O si eres un hombre tibio, no eres perseverante, también la Watchtower te llama la atención, ¿no? O trata de estimularte para que tengas aguante y sigas trabajando duro para la organización, que pongas todos tus esfuerzos, todas tus energías, todas estas cosas de una lucha constante, ¿no? De mantenerse separado del mundo, ser distinto, ser un hombre devoto, es para todos los testigos de Jehová. Por lo tanto, estimados amigos, todos están llamados a tener esta naturaleza divina. Todos están llamados a tener esta naturaleza divina. Por eso es que se les llama a que trabajen, a que pongan empeño en estas virtudes. ¿Para qué? Para obtener la naturaleza divina, justamente. Entonces, a mí no me parece lógico que todos los testigos de Jehová se estén rompiendo el lomo, por decirlo de una manera, para tener aguante, devoción piadosa, amor, fraternidad, etcétera, para simplemente unos cuantos puedan obtener como premio la naturaleza divina y el resto no. Entonces, ¿para qué uno se esforzaría, pues, para tener todas estas virtudes si al final de cuentas uno solamente va a entrar al paraíso con la esperanza, ¿no?, de lograr la salvación y la vida eterna una vez que pasemos la prueba final? ¿No es cierto? No tendría ningún sentido. Por esto el apóstol Pedro está hablando acá, que la razón por la cual uno tiene que tener estas virtudes es para obtener la naturaleza divina, que no es otra cosa que la vida eterna, la inmortalidad, como Dios es inmortal también. Esto es algo para todos. Todos estamos llamados a tener estas virtudes. No solamente un grupo pequeño de 144.000, sino todos los testigos de Jehová, ¿no es cierto? O todo cristiano. De lo contrario, uno pues no es aprobado. Pero la Watchtower quiere que uno pues cumpla con todas estas virtudes, pero le dice, no, tú no vas a tener la naturaleza divina, solamente 144.000 personas, porque a ellos se les ha ocurrido. Esto para mí es una forma de actuar arbitraria, sectaria, digamos, clasista, ¿no es cierto?, donde se hace acepción de personas. Y Dios no hace acepción de personas, estimados amigos. Bueno, resumiendo, estimados amigos, entonces todos los creyentes, todos los que siguen a Jesús, tienen que obrar con toda diligencia, como dice el apóstol Pedro, añadiendo a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad y a la fraternidad amor. Esto es lo que tiene que hacer todo cristiano. Alguien no puede tener la osadía de decir, ninguno debe tener la osadía de decir, ningún cristiano, de que él solamente está llamado a obtener conocimiento, pero no necesariamente dominio propio.
¿no? Otros podrían decir, yo debo tener, digamos, piedad, pero no necesariamente ser perseverante, no puede ser, porque a la perseverancia le sigue la piedad, la devoción piadosa que a la Watchtower, la perseverancia o aguante, ¿cierto? Pero también antes del aguante está el dominio propio, ¿cierto? Y todo esto tiene que estar en el creyente, no puede decir uno, yo quiero cumplir con esta virtud, pero no con la otra virtud, tiene que ser todo junto, es un paquete, es algo progresivo, ¿no es cierto? Entonces, al hacer esto, si la Watchtower dice que todos debemos tener aguante y piedad, ¿no? O devoción piadosa, se supone que también debe tener dominio propio, que es lo que antecede, o también el conocimiento, ¿no es cierto? Y la virtud de la fe. Todo eso tiene que estar en el hombre, en el creyente. Dicho esto, estimados amigos, nos preguntamos, ¿para qué tendría que el creyente tener esto? Porque como dice Pablo, que nos ha concedido Dios preciosas y maravillosas promesas, dice el versículo 4, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, para todos los cristianos, para todos aquellos que tienen estas virtudes. Para usted, amigo testigo de Jehová de la grande muchedumbre, que está usted luchando por cumplir con estas virtudes, de tener esas virtudes en usted, ¿no es cierto? La fe, el conocimiento, el dominio propio, la perseverancia, el aguante, la piedad o la devoción piadosa, la fraternidad y la fraternidad, el amor, todo esto que usted tiene en su corazón y cree tener estas virtudes de manera integral en su vida, usted te lo hace porque, como dice el apóstol Pedro, para que puedas llegar a ser partícipe de la naturaleza divina. Pero la Watchtower dice, no, esta participación de la naturaleza divina es solamente para los ungidos. Entonces nos preguntamos, ¿acaso solamente ellos tienen que tener todas estas virtudes de los versículos 5 y 6 de 2 de Pedro 1? ¿Solamente ellos? Por supuesto que no. Todos los testigos de Jehová, todo cristiano en general, debería pues poner en práctica todas estas cosas, tenerlas y obrar con diligencia, ¿no? Con diligencia, con esmero, con cuidado, con mucha atención, tener todas estas virtudes. Y serás premiado, estimado amigo, con la naturaleza divina. ¿Cuándo? Cuando se resucite. Porque seremos resucitados a la semejanza de Cristo, porque hemos seguido a Cristo. Y todos estamos siguiendo su ejemplo, siguiendo sus pisadas. No solamente 144.000, todos los testigos, todo cristiano debiera estar siguiendo a Cristo, siguiendo sus pisadas, para luego terminar glorificado como Él, resucitar como Él, ser inmortales como Él, porque hemos puesto en práctica, hemos obrado con diligencia con estas virtudes señaladas por el apóstol Pedro. Sí, estimados amigos, aquí van a querer al apóstol Pedro o a este grupo de sátrapas que se hacen llamar ungidos, este cuerpo gobernante satánico. ¿A quién van a querer ustedes? Por supuesto tienen que querer al apóstol Pedro, que habla la verdad, que habla según lo que Jesús enseña y enseñó. Esto es lo importante. ¿A quién escoge usted, amigo testigo de Jehová? ¿Al apóstol Pedro que enseña esto? ¿O a este grupo de 7, 8 sátrapas ahí que están dirigiendo la obra mundial? Bueno, piénsenlo y decíanse a quién van a seguir. Pues, estimados amigos, gracias y hasta un próximo video.